Muy buenos días, soy Juan Huertas, pastor evangelista. Esto es Águila Dorada, Ministerio Radial y Evangelístico. Ahora en videos, el programa es llamado de medianoche, llamado de salvación, esperanza, vida y un llamado de alerta. Y medianoche, ¿por qué? Porque estamos en el tiempo final. Estamos hablando de la apostasía, porque el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y dijo que no vendrá el Señor Dios Todopoderoso sin que antes venga la apostasía. Está profetizado. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que está esperando el anticristo para aparecer, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía de la iglesia. Cuando la iglesia se vuelva débil en extremo, él aparecerá con gran poder. Cuando las naciones fracasen económica, social y políticamente, él aparecerá. Tomará la iglesia, tomará las naciones. Tendrá como epicentro a Israel. Será el Mesías falso, profetizado por Cristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si alguien viniere en su nombre, a ese recibiré. No viene en el nombre del Padre, viene en su nombre, es el anticristo. Pero antes que aparezca el anticristo, tiene que venir la apostasía. Con una iglesia fuerte de oración, de clamor, en santidad, en vida espiritual, sirviendo al Señor en espíritu y en verdad, no puede aparecer. Necesita la debilidad de la iglesia y la debilidad económica y política y el fracaso de las naciones. Es la aparición de la apostasía lo que prepara el camino al anticristo. El apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo en Éfeso, o de la iglesia de Éfeso, y le dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos días apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Está profetizado. Y en la parábola de Mateo dice que las vírgenes insensatas se durmieron junto con las prudentes también. La diferencia es que no tenían aceite y se les apagó la lámpara cuando volvieron ya era tarde. Pero la Biblia no dice que volvieron con aceite, dice que volvieron. Y el gran impedimento es la fortaleza de la iglesia para que el anticristo aparezca. Y otro impedimento es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Bendito sea Dios en el nombre de Jesús. Ahora voy a hablar de dos reyes que suenan muy parecidos a los nombres, pero que no son iguales. Roboam y Jeroboam. Cuando Salomón apostata, quemando incienso a dioses extraños, porque amó a mujeres extranjeras, dice el último. Téngase cuidado con los que te aman. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esas mujeres estaban en el mundo y venían de lejos a oír la sabiduría que Dios le había dado. Pero él, en vez de bendecirlas con esa sabiduría, enseñarle la palabra, se pervirtió, se acostó con ella y quemó incienso a su Dios. Entonces el reino se dividió por dos. Y le dijo Dios: no será en tu tiempo, Salomón, por amor a David mi siervo, pero luego de ti se dividirá. Y se partieron. Mire la apostasía. Entonces, para un lado Roboam y para el otro lado Jeroboam. Y Roboam se quedó en el sitio del templo, es decir, Jerusalén y todo eso. Y Jeroboam en Samaria. Pero Jeroboam tenía un problema, que en los días de las fiestas, Pascua, Pentecostés, etc., tabernáculos y otras fiestas que había, su pueblo se iba a adorar y él tenía miedo que el pueblo se le fuera y que quedara sin nada. Entonces le dieron consejo.
Mire qué consejito le dieron. Hazte 2 becerros de oro. Uno hicieron en el desierto. Cuando Moisés lo agarró a garrotazo y lo desmenuzó y lo tiró en las aguas y se le hizo beber a los pecadores idólatras, que eran creyentes evangélicos. Eran el pueblo de Israel. Pero él hizo 2. Hizo hacer 2. Y le dijo: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Mire que un pedazo de oro le va a sacar. Un animal muerto lo va a sacar a uno de la esclavitud. Solo Cristo salva y puede salvar de la esclavitud a la persona. Solo Cristo. Una imagen. Maldito el que hiciere una imagen y lo adorare, dice la Biblia. Abominación a Jehová. Bendito el nombre. Y ahí se estableció. Y los judíos le llamaron a los samaritanos demonios. Cuando hablaron de Jesús, dijeron: ¿no decimos bien nosotros que este Jesús es samaritano y que demonios tiene? Pero una mujer se atrevió a hablar con Jesús, samaritana, en el pozo, y tuvo una gran conversación con él. Y le entregó su corazón. Y fue y le predicó a los samaritanos. Dijo: hay un judío, me parece que es el Mesías. Y dice que vinieron en masa y escucharon la palabra. Y dice: ya no creemos por tu palabra, le dijeron a la mujer, sino por lo que hemos oído de él. Un gran avivamiento. Pero en otra oportunidad, cuando Jesús con sus discípulos iban y tenían que pasar a un lugar y tenían que pasar por una aldea de samaritanos, no los dejaron pasar. Ustedes son judíos, ¿no? Para acá no pasan. Y los discípulos, sobre todo Pedro, le dijeron: ¿quiere que hagamos como hizo aquel varón ancestral, Elías, que pidió fuego del cielo? Y le dijo Jesús: ustedes no saben de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido a matar, sino a salvar las almas. Fíjese el encono que había. Que pidamos fuego del cielo, como en los tiempos antiguos, como hizo Elías, para que destruya a toda esta gente y las mate, y las carbonice, que caiga una bomba de hidrógeno, no deje nada. La división, el no perder gente, y la apostasía, y lo que debilita a la iglesia es la división. Cada media cuadra hay una iglesia. Pero ¿no sería mejor que todas esas iglesias pequeñas se unieran y se volvieran fuertes y sólidas y buscaran a Dios en espíritu y en verdad? Los que vivían en el tiempo de Jesús, cuando Jesús echaba fuera demonios y ministraba, le dijeron: por el príncipe de los demonios, este echa fuera demonios. Jesús le dijo: ustedes no entienden lo espiritual, no entienden lo espiritual, por eso hablan de esas cosas, no saben, hablan de cosas que no saben. Porque Satanás no echa fuera a Satanás, porque un reino dividido no puede permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, llegó su fin. ¿Qué enseñó Cristo? Que Satanás no se divide, por eso va en victoria. Y para que lo venzan, lo va a tener que vencer Jesús en persona. Porque los hombres, en el nombre de Jesús, no lo van a vencer. Porque la iglesia está dividida. Y un pastor acá y otro allá, y uno habla de otro y otro acá, y esto el otro, y vamos a hacer una campaña, y uno apoya, el otro no apoya, y uno que hay que echarle agua por la cabeza, y otro que hay que sumergirlo, y uno que se habla en lengua, no, el otro que, no, este que habla en lengua es satánico, el otro, y la división, Roboam y Jeroboam. Y la mujer samaritana le pregunta a Jesús: ¿en qué monte debemos adorar? ¿En el de los becerros o en el del templo? Mujer, créeme, le dijo Jesús, que vienen días que ni en este monte ni en aquel monte se adorará a Dios, sino que vendrán del oriente, del occidente, de lo más remoto, a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque es necesario que a Dios se lo adore en espíritu y en verdad. Pero ese pueblo que iba a adorar en espíritu y en verdad, en vez de estar unidos, se dividió. No porque nosotros somos pentecostales, no porque nosotros somos de la bautista, no, nosotros somos más antiguos que los bautistas, nosotros somos de la reformada, nosotros somos más antiguos que la reformada, somos los luteranos.
no hay antiguo, no hay nuevo, somos un solo cuerpo. La Biblia dice Cristo, perdón, la Biblia dice Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de la iglesia, y la iglesia, un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Y cuando Cristo venga y restaure todas las cosas en el arrebatamiento y en la segunda venida, y restaure todas las cosas, no habrá denominaciones. Cuando los Wesley crearon la iglesia metodista, un movimiento de santidad, de oración, de ayuno, increíble como Dios se movía, y Wesley llegó a pensar que lo único salvo eran los metodistas, y un día Dios lo llevó al cielo. Y dice que había una multitud de gente salvada. Y le dijo, ¿hay bautistas acá? No. ¿Acá hay menonitas? No. ¿Acá hay cuáqueros? No. ¿Acá hay unitarios? No. Y fue nombrando las denominaciones de su tiempo. Y él decía, cuenta en el testimonio, que él dentro de él, cada vez decía, bueno, acá lo único que hay son metodistas, entonces. Si no, él hablaba, pero pensaba. Y a lo último le pregunta a la persona que estaba en el cielo, y hablando con él, y le dice, ¿todos estos son metodistas? No, se les cayó la autoestima, se les fue para el piso, y le dijo, ¿quién son? Los que han lavado sus corazones con la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hay una sola iglesia, no hay bandera, no hay esto, porque la división trae apostasía. Se pelean, se critican, no se aman, hablan unos de los otros, y entonces el Espíritu Santo comienza a apagarse. Porque cuando nosotros empezamos a hablar unos de los otros, el Espíritu Santo deja de obrar. Se comienza a enfermar el cuerpo de Cristo, se comienza a enfermar. Una persona, supongamos, trastornada de sus facultades mentales, loco de atar. Hay uno en la Biblia, sí, el Gadareno, dice que lo ataban con cadenas y con grillos, y dice que las cadenas las rompía y los grillos los desmenuzaba. Desmenuzar un grillo de hierro, hermano. Y dice que andaba desnudo por los sepulcros y sería con piedra. ¿Por qué sería su cuerpo con piedra? Para que le vinieran infecciones, para que en semejante calor, y como él no se bañaba, las infecciones lo empezaban a minar. Iba a morir, porque estaba destruyendo su cuerpo, pero no era él. Porque él estaba trastornado en sus facultades mentales. Tenía legiones de demonios, miles de demonios. Porque solo una persona con miles de demonios puede suicidarse. El suicidio es una obra directa de los demonios para quitarle la vida. La Biblia dice, el que destruyere al templo de Dios, a ese destruirá Dios. Debemos cuidar. Nadie aborrece su propia carne, dice la Biblia, sino que la cuida y la sustenta. Y ese hombre, bueno, y cuando nosotros nos dividimos y hablamos los unos de los otros, nos estamos haciendo como el Gadareno, destruyendo nuestro propio cuerpo. Y a veces el cuerpo no se muere, no se muere el cuerpo a veces, hablando de la iglesia, no se muere, pero está enfermo. Y una infección por acá y otra infección por acá, y la cabeza rajada. ¿Y qué pasó? Hablando espiritualmente, poseídos de demonios. La división destruye, la división trae la apostasía, la división enferma, la división debilita. La división es del diablo, no es de Dios. Padre, que sean uno, dijo Cristo cuando oró, como yo en ti y tú en mí, para que conozcan que tú me has enviado. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Que se dividan, que se critiquen, que se maten como Roboán y Jeroboán. No, porque mi iglesia, y no, y la mía, y la enseñanza que tengo yo y aquello que tengo yo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo, ¿está dividido Cristo? Porque yo escucho que hay muchos dicen soy de Cefa, y otros dicen soy de Apolo, y otros dicen soy de Pablo, y otros dicen soy de Cristo. Un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Un solo espíritu,
una sola unidad, una sola fe, un solo Padre, un solo Cristo y un solo Señor. Y habla de uno, siempre uno, siempre uno, siempre uno, siempre uno. Nos divide, nos debilita, nos enfermamos y a veces morimos espiritualmente. Y ahí se hace fuerte el anticristo. Y si nosotros leemos esa Sagrada Escritura, dice, y vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, de la boca del falso profeta, que es el mismo Papa, y de la boca del anticristo, que es un judío apóstata, que va a dominar toda la tierra. Espíritus inmundos a manera de errar, trabajan juntitos, juntitos trabajan, en un mismo sentir, en un mismo trabajo, traer una guerra sobre Israel. No se dividen, no se dividen, no se dividen. Roboam y Jeroboam. ¿En qué monte hay que adorar? No, ¿en qué iglesia? No. Busque a Dios, sea inteligente. Sea inteligente. La división trae destrucción y es el principio de la muerte de la iglesia. Iglesias infectadas espiritualmente, iglesias que se dan las cabezas contra, iglesias que viven en los sepulcros, como el Gadareno. Es el principio de la destrucción. La apostasía, Roboam y Jeroboam. Hablamos de 4 personajes ya: Eva, Roboam y Jeroboam, Balaam, y que Dios nos ayude para que nuestros ojos se abran. No hable de otra iglesia, no hable de otro pastor. Ore por las iglesias, ore por los pastores. Déjelo usted que se dividan, déjelo usted que se maten, que se arranquen los pedazos. Usted ore, ore, clame, pida, ore, pida por la iglesia. Aunque ese pastor sea el más humilde, un ranchito. Pero no lo llamó Dios predicador. Usted no se interese, usted no es el controlador de quién llamó, quién no llamó. Usted ore por esa persona, porque aunque Dios no lo llamó, Dios por su oración, puede ser que Dios lo use. Señor, úsalo por misericordia, pero yo no lo llamé, pero por misericordia lo has perdido, úsalo. Y Dios escucha su oración y lo usa igual. Una persona que no fue llamada, pero Dios lo usa por amor a usted que está orando por esa persona. No tiene iglesia, así, hace reunión en su casa, ore igual, ore igual. No siga el viento, no siga el huracán del diablo que hace que nos peleemos, que nos destruyamos, que nos odiemos, que nos critiquemos. No, Señor, en el nombre de Jesús, para que no nos pase esas cosas y que nosotros podamos estar firmes, orando por todo el cuerpo de Cristo Jesús. Soy Juan Huerta, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video.